yo recuerdo que te conocí o la primera vez que hablamos fue con las fórmulas Miralbert, ya ha pasado ya. Sí, me lo tengo en Inglaterra, me acuerdo. Exactamente. Pero yo he visto que desde aquella novela tú has ido centrándote más en la poesía, ¿cierto? Porque ¿qué te aporta la poesía en comparación con la narrativa? Pues mira, es curioso porque yo vuelvo a mis versos y me reconozco en ellos. Es como que por alguna razón soy más fiel a quien soy en la poesía. Y en la novela, con eso de que es una ficción, de que te valen unos personajes, quizás pueden colarse a lo mejor cosas que no te representan tanto, ¿no? O la ficción no la controlas tanto, o yo no controlo tanto la ficción como la narrativa, como la poesía. Es cierto que bueno, que me identifico lo que he escrito como poeta y no tanto de lo que he escrito como narrador. Me parece, bueno, que no reniego de lo que he hecho, porque al fin y al cabo de todo se aprende, ¿no? Y todo te va conformando quién eres, ¿no? Va conformando quién eres. Pero sí, la poesía, digamos que es mi casa, y la narrativa es pues algún paisaje que he visto de vez en cuando de excursión, ¿no? Ajá. Bueno, la poesía que hoy leemos se aleja muchísimo de aquella que estudiábamos en época del colegio, del instituto, tan estructurada, tan sí, metida en unos cánones. Es un género que ha roto muchos esquemas, más transgresora, más... Pero todo vale cuando uno quiere expresarse a través de la poesía. Basta simplemente con escribir líneas que sí, que nacen de un sentimiento, porque hay mucha gente que dice que hoy a cualquier cosa se le llama poesía. Entonces, ¿qué es la poesía? ¿Cómo se escribe poesía hoy en día? Bueno, para mí la poesía es algo que tiene una música, o sea, la música, el ritmo es fundamental, que ya no son las rimas, digamos, tan encorsetadas, pero a mí, por ejemplo, de una forma natural me sale cierta métrica, cierta música, ¿no? Hay poetas que me han dicho que tú utilizas siempre endecasílabos y tal y cual, y yo es algo que no pienso, es algo que me sale de forma natural, de forma intuitiva, ¿no? Hay gente que tiene intuición para la música, y yo tengo intuición a lo mejor para esos versos, ¿no? Para esas rimas internas, esa música, ¿no? Ajá. Bueno, establezco una especie de comparación entre la forma de escribir poesía hoy en día con las palabras que cierran el libro, la de Vicente Escudero, que él dice, hace referencia a que le gustaría bailar de manera irracional, sin que los músicos tuvieran partitura o ni siquiera supieran música. Entonces yo ahí, al leer el libro, establezco como un paralelismo entre la forma en la que hoy se escribe poesía y lo que él dice con respecto a esas ganas de expresarse bailando sin ningún patrón. Ya, sí, de todos modos te voy a volver a la respuesta anterior, ¿no? Que si todo vale, no todo vale. O sea, realmente a mí me parece que hay muchos chavalitos que escriben poesía ahora y que publican, que tienen mucho éxito, que tú abres los libros y que que se te cae el alma a los pies, porque realmente es una expresión muy pobretona, ¿no? Hay la poesía hay que trabajarla, hay que filtrarla, o sea, que no es simplemente pues los versos adolescentes de alguien que necesita volcar su insatisfacción por un amor insatisfecho, ¿no? Es algo mucho más complejo y una expresión del alma humana, y como tal tiene que ser compleja, ¿no? Porque el alma humana lo es. Uh-huh. Y entonces eso por un lado, ¿no? Y luego por otro, a mí me encantaba la cita de Vicente Escudero, porque realmente es que es maravilloso ser libre, sentirte libre, ¿no? Siempre, claro, pero para conquistar esa libertad, como hace Rocío Márquez, como hace mucha gente que digamos que explora las vanguardias, ¿no? O que quiere ser revolucionaria a su modo, toda esa gente parte de una tradición que conoce, o sea, que no es el salto al vacío por el salto al vacío, es un salto al vacío premeditado, porque es alguien que necesita volar, pero que antes ha tenido los pies en el suelo. Vale. Bueno, hombre, que dicen aleluya. Que repipi, ¿no? No, esto no es poemario. Me resulta muy original, y de este libro destacaría tanto el continente como el contenido. Y no sé si empezar a preguntarte por los textos o por la estructura, porque abres el libro y uno entiende que hay algo más que poema, hay como unas
una vinculación especial con lo que es el teatro. El teatro también está muy presente en este poemario. Sí, de hecho yo le conté a una amiga, bueno, el proyecto, ¿no? Las características del proyecto, y me dijo que es como una obra de teatro, y yo no había pensado que quizás tiene una cierta dramaturgia de obra de teatro, con sus acotaciones y todo, ¿no? Pero sí, me interesa mucho una poesía que digamos que rompa fronteras y que coquetee con otras disciplinas, ¿no? Porque bueno, al final la vida siempre es una mezcla, un híbrido, y sí, la literatura tiene que estar viva, ¿no? Para que te llegue. Entonces bueno, a mí me gusta mucho este cruce de disciplinas, este cruce de historias, esta amalgama, ¿no? Que al final hacemos bueno, más rica Sí, la verdad que enriquece, claro que enriquece. Bueno, una de las cosas que más me fascina del trabajo de los que os dedicáis a escribir es ese momento o la forma en la que nace la idea. Tú hablas de que le has comentado a una amiga cómo surge el proyecto, pero ¿cómo surge realmente, Braulio? Pues mira, yo quería escribir sobre la idea de comunidad, porque ahora que estamos todos tan individualistas, que digamos que el capitalismo, ¿no? A mí me da un poco de miedo hablar de política en mi poesía, porque no quiero que suene a panfleto, ¿no? Pero realmente digamos que la sociedad se ha estructurado de un modo que cada uno tiene que pelear por lo suyo y dar la espalda a los demás, ¿no? Entonces a mí eso me preocupaba, quizá por una educación de raíz cristiana y tal, pero que realmente me preocupa mucho mirar al otro, ¿no? O sea, hemos dejado de mirar al otro. O sea, a mí me da muchísima rabia cuando voy andando por la calle, le dejo el sitio a alguien para que pase, ¿no? Y nadie da las gracias ya, ¿no? Y eso me parece muy triste. No hemos perdido como esa comunicación con los demás, ¿no? Y yo quería, bueno, yo buscaba un sitio en el que los unos se apoyaran en los otros, los unos encontraran en los demás un alivio, un apoyo, y digamos que pudieran desarrollarse gracias a la ayuda de los otros, ¿no? Entonces una compañía de danza era perfecto para eso, porque eran tres personajes, bueno, por distintos motivos perdidos, extraviados, y que se encontraban gracias a que el otro les daba la mano, ¿no? Y la comedia de danza me daba la oportunidad de hablar de comunidad y de compañía, de otras maneras de relacionarnos, que sería bonito reivindicar, ¿no? ¿Por qué fijarte en la danza precisamente? Porque comunidades hay muchas. Porque me emociona un montón la danza, y me emociona. Yo he dicho otras veces, ¿no? Que cuando veo a alguien bailar pienso que tengo alma, ¿no? O sea, que tengo alma, porque realmente es como una cosa muy espiritual, muy extraña en la danza, ¿no? Porque es un ejercicio muy físico y sin embargo invoca a los dioses, recuerda a los muertos, celebra la vida, ¿no? Celebra el amor y la vida, ¿no? Y entonces quería eso, ¿no? Reivindicar. Me he perdido el hilo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que por qué fijarte precisamente en la danza y no en otro tipo de comunidad? Claro, entonces a mí la danza me gusta muchísimo como espectador y me ha hecho muy feliz. Entonces yo quería reivindicar dos cosas, la belleza y la alegría, que creo que son fundamentales en un mundo tan triste como tenemos ahora, ¿no? Y la danza me permitía eso. Y dar las gracias a compañeros bailarines, compañeros incluso de colegio, que se han dedicado al baile, o bueno, gracias al periodismo cultural yo he conocido a muchos bailarines que han ido creciendo, y yo he ido creciendo con ellos al ver su evolución, ¿no? Y bueno, como espectador también he tenido momentos de júbilo gracias a la danza. Sí. Bueno, se estructura en 4 partes que corresponden a los 4 personajes. Sí. 3 de ellos forman parte de esta compañía de teatro, de danza: Genaro, Mateo y Teo. Enrique es el espectador. Te iba a preguntar, por ejemplo, si estos personajes el lector llega a conocerlos de alguna manera, porque por ejemplo yo empiezo a leer los poemas de las primeras páginas y sé que Genaro es un bailarín ya en declive. ¿Llega el lector a conocerlo, a estos personajes de alguna manera? Yo espero que sí, ¿no? A mí me fascina el material humano, es lo que más, o sea, sin duda lo que me gusta escribir es meterme en los sentimientos de la gente, y entonces los sentimientos míos y los de la gente, ¿no? Esta cosa de sentirse cazado, de encontrar tu lugar, de la necesidad de ser querido que tenemos todos, ¿no? Todo eso me gusta explorarlo en la poesía.
Y yo espero que, bueno, que los lectores conozcan a Llenaro, a Mateo y a Teo, igual que yo, incluso al espectador, ¿no? Igual que yo he sentido sus inquietudes y sus esperanzas y he estado con ellos durante un tiempo, ¿no? Para mí escribir es como pasar un rato con amigos, es la misma sensación de estar en paz, de aprender del otro y de una forma de convivencia muy bonita. Pero fíjate, por ejemplo, que es curioso el ejercicio que hayas tenido que hacer, porque cuando uno escribe poesía generalmente es un diálogo entre el texto y uno mismo, pero en este caso tú te tienes que meter en la piel de otras personas, con lo cual me parece que es todavía rizar más el rizo. Sí, pero todo puede parecer como un metaliterario muy complicado, pero en realidad es solo, bueno, una vez que te dispones a escribir, es muy fácil meterse en la piel del otro, ¿no? Porque de hecho la literatura es eso, ¿no? Bueno, intentar deducir qué piensa el otro, qué piensan los otros, ¿no? Y un ejercicio de... Es como un puente que te acerca a los demás, ¿no? A través de uno de esos personajes, la figura de la madre está muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué este personaje tiene tan presente a la madre? Pues, a ver, es un personaje que vuela de sus raíces, que deja atrás sus raíces. Yo quería preguntarme qué pasa con los ilusos, ¿no? Porque yo desde pequeño tenía ya como la obsesión. Yo era un niño muy profundo. Y entonces ya pensaba que, bueno, qué pasaría cuando nosotros nos fuéramos de casa, ¿no? Y dejáramos a nuestros padres solos, ¿no? Yo era el sexto de 7 hermanos, éramos una familia numerosa. Sin embargo, yo me preocupaba mucho como la soledad y el abandono de mis padres, ¿no? Mi padre murió y al final se quedó mi madre sola. Entonces ahí creo que había como una pequeña asignatura pendiente, una deuda que quería explorar, ¿no? ¿Qué pasa con quien quiere irse y deja atrás a las raíces, en este caso una madre, ¿no? Y esa madre ha llevado al niño a la danza y fue quien le enseñó la belleza. Y entonces, bueno, yo quería también explorar, bueno, pues dar las gracias a mi madre que me llevó al cine de pequeño, que me hizo amar la cultura, ¿no? Y bueno, porque también esa madre religiosa me permitía hablar de la vertiente espiritual del arte, ¿no? Muchas veces los que somos más descreídos encontramos en el teatro, en la danza, en el cine, en la literatura, encontramos un alivio, un consuelo que a lo mejor el mundo real no nos da, pero sí nos da la ficción. Y entonces quería hablar de esa espiritualidad laica, por decirlo de algún modo. Sé que hay que echar las manos a la cabeza, pero sí esta sensación de tener un alma, de ser algo más que un mero cuerpo, como esta rara trascendencia que te brinda la creación, ¿no? Dicen de tu poema, y eso ya lo vimos en el texto anterior, que pones la mirada en la gente más desvalida, más en la periferia. Hay unos versos, por ejemplo, que me gustan mucho. Lo dice: niños soldados en un país en guerra disparan su munición de odio al diferente, y destaco la palabra diferente. Otros versos como dice: aquí al teatro vinimos los hombres que no teníamos casa, mendigos de espíritu, los heridos por bala y por hastío. ¿Qué me diría de esos versos? Bueno, es que me interesa mucho. El otro día me hicieron una entrevista y me decían, es que claro, si uno baila solo en una esquina, pues se ríen de él, ¿no? Lo señalan, y digo, ay, es que a mí lo que me interesan son los señalados, porque realmente la gente que está, bueno, digamos, como bien integrada, pues realmente no tiene tantos problemas, tanta necesidad de ser aceptado como esos, ¿no? Y a mí los que me interesan son los desvalidos porque necesitan un abrazo más que los otros, ¿no? Entonces mi literatura, bueno, digamos que se acerca mucho a los márgenes, porque creo que allí hay más necesidad de amor y más necesidad de vida, y a lo mejor la vida se expresa de otro modo, pero ese que baila solo de una forma que puede parecer ridículo a los demás, en realidad bueno, tiene mucho valor, ¿no? Me parece que esté bailando solo y reivindicándose en esa soledad. Pues tenemos la mala costumbre los lectores de intentar buscar al autor entre las líneas de su libro. Hay mucho de Braulio en estos... Por supuesto.
Sí, o sea, como poeta soy, digamos que estoy yo en todo lo que hago. Lo que decíamos antes, ¿no? Como narrador a lo mejor me camuflo más, pero aquí estoy hablando de otros personajes, pero al final el sentimiento de querer ser aceptado que tienen estos bailarines es el que tengo yo, ¿no? O no sé, hay mucho de mi propia vulnerabilidad, ¿no? En esos poemas. Creo haber hecho bien los deberes, sí, porque me doy cuenta de que cada una de las partes en las que se estructura el libro se inician con textos que forman parte de artículos que tú has publicado en Diario de Sevilla, si no me equivoco. No, eso fue un poco la intención inicial. Yo quería escribir, bueno, como volcar esa... Bueno, pues puede ser, o sea, quiero decir, si quieres vuelvo atrás vuelvo atrás y es verdad que hay una necesidad de celebración y de celebración de las cosas pequeñas de la vida y una voluntad de dar las gracias que estaban en esos artículos y que están en este poemario. Sí, o sea que ese espíritu sí está trasladado al poemario porque al final a mí algo que me parece precioso, que si te parece lo vamos a buscar un momento, bueno, es que no lo tengo en modo avión, pero la definición de la RAE de aleluya es demostración de júbilo y de gratitud. Y realmente, bueno, es de lo que quiero hablar en este libro, ¿no? De gratitud y de júbilo. Yo que tú te dedicas al periodismo cultural, has hecho muchísimas entrevistas. A mí particularmente, yo no soy periodista, esto siempre lo recalco. A mí hablar con las personas, todos estos años que llevo hablando con autores de diferentes edades, de diferentes géneros, me ha enriquecido siempre muchísimo. Claro. Yo quiero imaginar que esto es algo habitual, que a ti, por ejemplo, también te ocurre, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? De esa necesidad de dar gracias, a lo mejor porque muchas personas con las que has hablado te han aportado mucho. Claro, de hecho este poemario puede entenderse como una carta de amor a los bailarines, ¿no? Que he conocido en este tiempo y que me han devuelto la fe en la vida, ¿no? Y en la belleza. Ajá. Sí, y sí, para mí el periodismo cultural es un oficio y una vocación y, o sea, a mí me ha hecho crecer muchísimo como persona. Yo no entendería quién soy sin todos estos años de periodismo cultural. Claro. Que me han enriquecido muchísimo con todos los problemas que tiene la profesión, pero el balance sin duda es positivo. Bueno, los textos, los poemas funcionarían si se leen de manera independiente. Es un poemario con manual de instrucciones, podemos abrirlo y leerlo sin seguir orden, sin empezar desde el principio hasta el final. Sí, realmente se puede leer. La experiencia lectora, ¿no? Es un acto de libertad, o sea, cada uno puede leer un libro como quiera y muchas veces no importa tanto la trama o el argumento como lo que te inspire ese fragmento, ¿no? Y bueno, yo leo muchos poemarios sin orden y me parece fantástico. Hay algunos que sí que hay que leerlos con orden, algunos autores ya recalcan, no, el mío hay que leerlo desde principio. Ya, bueno, pero eso cada uno hace lo que quiera, cuando el libro ya es el lector. Exactamente, o sea que, el lector sí. es libre. Hombres que dicen aleluya es el título, hablamos de exaltación, de júbilo, de gracia. ¿Cómo se gesta el título en tu cabeza? Bueno, el título fue un poco accidental porque convocaron unas ayudas del Ministerio de la Escritura y yo tenía el proyecto basado un poco en los artículos, ¿no? de Acción de Gracias, de lo que sí. Quería, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Y pensé, pues un buen título es eso, me dicen aleluya. Me dieron la ayuda y si cambiabas el título tenías que escribir al ministerio para pedir ese cambio. Y digo, no, entonces lo dejo. Pero en un principio tuve mis dudas porque sonaba muy parecido a Gente que busca su bandera y parecía una segunda parte. Y bueno, para mí el libro era muy distinto, no era una segunda parte. Entonces tuve mis dudas, pero bueno, ya es como mi nombre, ¿no? Gaulio, que es raro, pero ya se me ha quedado. Pues bueno, uno acaba aceptando los nombres que son accidentales y lo importante es el contenido. Exactamente, importante el contenido. Tú, en los versos de quién te fijas, Braulio, ¿a quiénes de muchísima gente.
Pero en este libro en particular, por ejemplo, podía haber sido Chantal Bailar, que tiene un libro que se llama Matar a Platón, que narra, bueno, un accidente de un hombre aplastado por un camión y cómo los testigos van contando la escena, ¿no? Entonces esa voz externa, bueno, esa voz que va recreando la vida, ¿no? Esas voces me parecían muy interesantes, ¿no? Y quizá ahí sea una inspiración. Y luego la parte del espectador, la parte final, que es muy arrebatada, yo tengo a Luis Rosales como uno de mis referentes, ese caudal poético que él tiene, tan espiritual y tan hermoso, o sea, a mí me ha marcado. Entonces yo quiero que esté presente en todo lo que hago, porque sería es un mentor maravilloso. Ajá. ¿Tú bailas mucho, aunque sea en soledad? En soledad y en compañía. O sea, ¿Bailas mucho, sí? Me encanta bailar, me encanta bailar, sí. Además me gusta porque todos somos distintos a la imagen que proyectamos, ¿no? Sí. Y yo sé que proyecto la imagen de más tímido, más retraído. Sin embargo, bailar es una de las experiencias más bonitas, más liberadoras y gozosas que puede tener el ser humano. Hace una semana estuve en la boda de mi sobrina y no paré de bailar. Menos mal que había mucha gente, con lo cual no avergonza a mi sobrina, pero es que me encanta bailar, sí. Yo veía de pequeño en los musicales de Jim Kelly, de Fred Astaire, y yo quería hacer eso porque el baile era una rebelión contra el aburrimiento. Así que pues muy bien. Oye, te he leído por ahí que tienes en mente escribir algo que gire, y enlazamos con la pregunta que te hice antes, que gire en torno a la figura de la madre, porque yo sé que tú perdiste a tu madre hace un par de años. Entonces, también, ¿no? Yo a mi madre en 2018 y mi padre en 2020. Vaya. Wow. Que sí, quería, bueno, como los dos amamos mucho el cine, quería hablar de ese vínculo, ¿no? De ese vínculo. Éramos personas diferentes, pero nos unía el amor por Cary Grant, por ejemplo. Wow. Y entonces, bueno, me gustaría hablar de Cary Grant y de madres e hijos. ¿Y lo harías en forma también de versos, un poema? No, eso sería una novela, y una comedia amable, y como una reconciliación, un abrazo. Braulio, esta pregunta la llevo haciendo en los últimos mes y medio como 3 o 4 veces, porque me estoy encontrando con muchos autores que están escribiendo sobre sus padres, sobre sus madres, y siempre llego a la misma conclusión. Empezamos a tener unas edades en las que queremos volver a las raíces. Sí, totalmente. Pero en mi caso, bueno, mi padre también murió cuando yo tenía 23 años, y ya exploré la orfandad de Un hombre sin descendencia, un poemario que saqué en 2011, creo que fue. Y realmente, bueno, claro, es que es lo que nos define, ¿no? La relación con nuestros padres, quiénes somos, de dónde venimos, y, ¿sabes? Como una de las cuestiones que digamos que más dicen de nosotros, ¿no? Bueno, pues no tengo más preguntas que hacerte. Te agradezco mucho que nos hayamos tomado este café y espero verte con ese libro de la madre, que me encantará leerlo seguramente. Ay, a ver si hace falta tiempo, porque las cosas sentidas, las cosas más importantes, claro, necesitan mucho tiempo, así que... Y son dolorosas de escribir. Claro, no, pero va a ser bonito. ¿Sí? Sí, va a ser bonito. Sí, porque es una comedia, es un abrazo, es pasárselo bien. Es como esos sueños bonitos que tienes y que en los que te reencuentras con tus seres queridos, ¿no? Pues va a ser eso. Bueno, pues esperemos entonces que la publiques pronto. Ay, bueno, hay que escribirla antes. Lo dejamos aquí, gracias, Braulio. Gracias a ti.